Quería hablar sobre la verdad y lo poco que importa la verdad, o porque a veces parece que importa la verdad. Es decir, estamos asistiendo no a la verdad alternativa o a los fake news o a la posverdad, sino al desprecio absoluto por la verdad por parte de ciertos sectores. El Partido Republicano en Estados Unidos claramente ha decidido que desprecia completamente la verdad. Se puede inventar cosas, ¿no? Pues se puede inventar cosas como Donald Trump hablando en Pensilvania en sus primarias, diciendo que si los demócratas ganan las elecciones, Pensilvania va a desaparecer, le van a cambiar el nombre. Es una absoluta fantasía, pero él la presenta como una absoluta realidad. Dice que la gente que entra por la frontera sur, que son fundamentalmente mexicanos y centroamericanos, con venezolanos y colombianos, añadidos muchos últimamente, que hablan idiomas que nadie habla en Estados Unidos, idiomas de los que nadie ha oído hablar nunca, vienen hablando esos idiomas esas personas, que vienen iraníes y albaneses y qué más, tenía norcoreanos, o sea, sí es una fantasía del tipo de gente que entra, claro, tú los ves a los inmigrantes, y son salvadoreños y hondureños y nicaragüenses y gente de América Latina, fundamentalmente México, Centroamérica y Colombia y Venezuela. Bueno, pero es que para nosotros la gente normal, lo importante es tener razón, es decir, demostrar que tenemos razón con hechos, con datos y demás. A esta gente eso no le importa. A quienes están en este momento demoliendo la importancia de la verdad, lo que les importa es ganar. Si para ganar tienen que mentir, engañar, falsear, difamar, calumniar, da igual. Si el objetivo es únicamente ganar, solamente eso es lo que se quiere. No se trata de mejorar la vida de la sociedad, sino de acabar con los odiados enemigos. Entonces, si tu adversario hace algo bueno por tu país, tienes que destruirlo, porque está haciendo algo que le va a permitir mantenerse en el poder. Entonces tienes que ir en contra de todo lo que haga cualquier persona que sea tu adversario político. No puedes hacer acuerdos en beneficio de la colectividad porque mostrarías que estás de acuerdo en cierta parte con tus adversarios y eso probablemente te quite votos. Entonces, cuando se busca el triunfo, se puede prescindir de la verdad y que nosotros nos angustiemos y digamos, pero si está mintiendo, no, a ti te preocupa que mienta, a sus seguidores no. A los seguidores les da completamente igual lo que se diga, siempre y cuando estén viendo validados sus odios, sus creencias y su lealtad al líder. Mira, yo lo he visto en las críticas, yo llevo desde 2018 criticando a López Obrador a partir primero del tema de la ciencia, por supuesto, que lo vi venir como lo vimos venir muchos, pero es como si ves venir un tren, tratas de pararlo, eres tonto. Y fracasamos con todo éxito. Pero cuando presento alguna barbaridad concreta del observador, cuando él dice, por encima de las leyes está mi autoridad moral, y la gente viene y me dice, lo que pasa es que tú odias al observador. No, lo que pasa es que es muy grave que un mandatario diga que está por encima de las leyes, que su autoridad moral es superior a las leyes. Esto implica la destrucción del Estado de Derecho de un país que de por sí tiene una situación además enormemente frágil en este momento. Y entonces eso debería preocuparte. No, lo que pasa es que tú no quieres al observador. ¿Qué te quitó el dinero que te daba? Nunca me dio dinero, ¿no? El gobierno mexicano nunca me dio dinero. Cuando intentó dármelo, se lo regresé. El escándalo fue gigantesco. En la revista donde yo trabajaba, cuando rechacé una mensualidad, una semanalidad, una paga mensual que me iban a dar, una dependencia del gobierno de la Ciudad de México, y la rechacé, mi director se puso como la loca. Pero, no, lo que pasa es que tú eres de los conservadores, tú nunca hablaste en contra del PRI. Si buscas un poco la hemeroteca que no muerde, verás que yo dediqué toda mi vida a luchar en contra de la dictadura del PRI. No, es que tú eres panista, seguramente que eres católico. Sí, hombre, lo que quieras. Les da igual la verdad.
Lo que les importa es sustentar sus odios, sustentar sus creencias y ser leales al líder, porque el líder de alguna manera representa el triunfo. Ganamos con López Obrador, y a ti cómo te ha ido, a mí de la patada, pero ganamos. Como un industrial fabricante de preformas de hormigón o de concreto en Argentina, al que entrevistaban porque lleva meses sin vender nada. No, los que hacen bancos por ejemplo, bancos de parque, que se ponen en los parques, ¿no? Claro, ya no le compran nada. Es que él dependía de la obra pública, y ahora no hay obra pública en Argentina. Y usted, yo voté por Milei. Tú eres tonto, tío. No, pero él no se da cuenta de que el triunfo de Milei es la razón por la cual ya no hay dinero en las obras públicas, por lo cual está a punto de tener que echar a 56 personas de su empresa privada, porque dependía de la obra pública. Pero no lo acepta porque tiene que creer que hizo bien votando a Milei. Y por supuesto es imposible convencer a una persona de los hechos de los que quieres hablar cuando lo único que tienen es argumentos en contra del mensajero y no en contra del mensaje. Todas las personas y yo borro muchos porque, a ver, es absurdo, ya cuando uno ya dijo que yo recibía mucho dinero del gobierno y ahora me lo quitó López Obrador y por eso lloro, que lo diga uno, 56 los puedo borrar. Pero eso es un argumento en contra de mi afirmación de que es gravísimo que un presidente se convierta en alguien que está por encima de las leyes. No, es un argumento contra mí, me está acusando de algo que además es totalmente falso, pero da igual. Recuperar el valor de la verdad, como recuperar el reconocimiento por la democracia como una forma correcta o la menos mala forma de organizarnos socialmente, exige volverle a decir a la gente que la verdad tiene un valor por sí misma, que sobre la mentira se construyen satisfacciones, pero no proyectos de nación, ni proyectos sociales, ni proyectos familiares, ni proyectos de pareja, ni amistades, ni empresas. Sobre la mentira no se construye absolutamente nada porque no tiene ninguna sustancia. Es un cimiento vacío. Que solo los hechos, los datos y lo que llamamos la verdad, aquello que es objetivamente constatable, nos permite establecer bases. Que el gobierno generado sobre mentiras al final se cae y se derrumba. Y cuando termina el mandato del glorioso líder, del amado Mesías, lo que tienes es que pagar las facturas de la mentira. Hay algo increíble que en Estados Unidos gran parte del Partido Republicano no haya todavía entendido a dónde lo llevó la mentira de Donald Trump. Había un experimento que alguien hizo el otro día que me llamaba mucho la atención. Me parece muy revelador. Se van con un grupo de gente de MAGA, de Make America Great Again, de los incondicionales de Donald Trump, de los miembros de la secta religiosa de Donald Trump. Y les dicen, oye, ¿qué opina usted de que a Biden se le haya condenado por una agresión sexual? No, es que claro, todos los demócratas son los pervertidos, son los desgraciados, infelices. Ay, no, espere, perdón, me equivoqué. Al que condenaron fue a Trump. ¿Qué opina usted de que a Trump lo hayan? Bueno, dice, eso también hay que ver, porque luego las mujeres mienten mucho, porque eso lo quieren perjudicar, porque es Donald Trump. Es exactamente la misma acusación, exactamente el mismo personaje, con exactamente el mismo entrevistador. En cuanto cambiaba de Biden a Trump la acusación de cualquier tipo de fraude, de agresión sexual, cambiaba la forma de valorarla. La verdad es que ante una agresión sexual, reaccionas de una manera. Puede que no me guste mucho si tú dices, ay, no pasa nada, las mujeres son unas exageradas, pues no me parece desagradable, pero por lo menos sé coherente. Manténlo frente a todas las agresiones sexuales y no solo con las agresiones sexuales de los tuyos y las de los otros. Entonces sí es un delito horroroso. Yo creo que es un delito horroroso en todos los casos, así lo haga alguien muy cercano a mí. Recuperar el valor de la verdad es algo que tenemos que hacer todos, creo yo. Y tenemos que hacerlo con quienes nos cuentan las mentiras de moda, la mentira cotidiana. Los inmigrantes nos quitan el trabajo. López Obrador ha acabado con tantos millones de pobres. El ejército es más honrado que la empresa privada o que los burócratas que no son del ejército.
los socialistas son comunistas. Cada vez que oigamos una mentira, yo invito, conmino, sugiero que dejemos de darle de lado y decir, ay, pobrecito, este ya no tiene, pues, sino decirle, oye, no, esto es mentira. A lo mejor es el más, es un ejemplo absurdo, pero